Bienvenidos a Reporte Unidad de este martes 22 de septiembre de 2015. Estos son los titulares. Frenan una vez más audiencia preliminar de Ledesma por falta de transporte. Un Nuevo Tiempo pide que abran la frontera. Agoniza economía venezolana. Detalles esta noche en Reporte Unidad. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy su servidora Lina Moreno, presentando para ustedes Reporte Unidad, que pueden seguir a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Por sexta vez es diferida la audiencia del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien permanece con medida de casa por cárcel sin que se lleve a cabo el proceso judicial correspondiente. Su abogado, Omar Estacio, denunció que este diferimiento atenta contra sus derechos humanos. Estacio informó que para el 21 de octubre quedó pospuesta la nueva audiencia y rechazó la falta de seriedad del órgano competente en el caso Ledesma. Antonio Ledesma dio la cara y no se evadió de las falsas acusaciones que le han hecho. Ahora nosotros emplazamos a sus acusadores a que hagan lo mismo, que den la cara. Indicó que la falta de transporte fue el argumento que utilizó el gobierno para la nueva suspensión. La defensa ha evitado caer en la diatriba política, pero no puedo dejar de reflexionar. Hay 46 millones de dólares para que el señor Pastor Maldonado se los gaste en Europa rompiendo vehículos y no hay automóviles para que trasladen a estos venezolanos. Por su parte, la madre del estudiante preso, Josman David Paredes, aseguró que todas las imputaciones contra su hijo son falsas y que no se le puede acusar de conspirador a alguien que solo dice la verdad de lo que sucede en el país. En este caso no quiero seguir rogando, en este caso le exijo que hagan las audiencias. Mi hijo es un joven de 22 años, señor juez. Usted tuvo derecho a graduarse, a tener una profesión, mi hijo también la tiene. Exigió justicia y libertad inmediata para su hijo. La impugnación a la candidatura de Carlos Vecchio es un reflejo del miedo que le tiene el gobierno a su liderazgo y a perder en zonas donde no imaginaba hacerlo, de acuerdo con lo informado desde el partido Voluntad Popular. No es otra cosa que el miedo que tiene el gobierno a lo que dicen las encuestas, a lo que dice la calle y particularmente al revolcón que se le va a dar en sitios donde ellos pensaron que jamás iban a perder. Y que particularmente el señor Diosdado Cabello tiene un temor a enfrentarse a Carlos Vecchio. Denunciaron que la impugnación de la candidatura se dio fuera de tiempo. La única impugnación que sí procedió fue la única de la cual nadie tuvo conocimiento. Solamente en unos medios regionales en Monagas apareció sobre la impugnación de Carlos Vecchio y 3 días después de que ya había vencido el plazo. Aseguraron que no es la primera vez que el gobierno recurre a este tipo de medidas. Este es un gobierno que en efecto tiene tan poco apoyo popular, no tiene a nadie que lo quiera, nadie da un medio por ellos, que tiene que recurrir entonces a jugadas ilegales, absurdas, y que dejan absolutamente claro su condición de minoría hoy en día, cómo sacar a Carlos Vecchio de la lista para ver si de esa manera pueden ganar. Guevara afirmó que el equipo legal impugnará esta medida y que en los próximos días Carlos Vecchio se dirigirá al país con un mensaje importante. Un Nuevo Tiempo exige al gobierno reabrir la frontera colombo-venezolana y humanizar las políticas nacionales en estos sectores fronterizos para acabar con el estado de sitio que allí se generó tras el decreto de excepción. Indicaron que la reunión que sostuvo el presidente con su homólogo colombiano fue un saludo a la bandera y que el país necesita acciones inmediatas de parte del Ejecutivo y no paulatinas. Es al que le corresponde tomar las decisiones necesarias para desescalar ese conflicto ilusorio, inexistente, para garantizar que los estados de excepción en los municipios en que se ha decretado se levanten. Proponen atender los problemas de los habitantes que allí conviven con políticas nacionales.
La frontera hay que humanizarla y Un Nuevo Tiempo aboga por esa humanización de la frontera, al servicio de quien vive allí, al servicio, en el caso del Zulia, de la etnia Guayú, en el caso del Táchira, de los habitantes de San Antonio, de Ureña y del resto de los pueblos fronterizos. Márquez criticó la compra de 12 aviones Sukhoi que hizo el gobierno a Rusia. Aseguró que esta acción está lejos de ser la solución para resolver los problemas de los venezolanos. Con la interrogante luz al final del túnel, los economistas Ángel García Bunch y Henkel García aseguraron que el pronóstico para el último trimestre del año no es nada alentador. El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, indicó que el gobierno, en lugar de colaborar con la empresa privada, cada vez coloca más trabas para su funcionamiento. Francisco Martínez aseguró que para las empresas ha sido difícil generar sueldos dignos y estables para sus trabajadores porque también se encuentran inmersos en una profunda crisis que afecta su producción y funcionamiento. El 96% de los ingresos en dólares de exportaciones son del petróleo y por supuesto el producto per cápita, que también lo expresó bastante bien Henkel, es de los de menor crecimiento de la región. Por supuesto, eso crea un aparato productivo totalmente débil y el bienestar está vulnerado por completo, y por eso es que los venezolanos estamos sumergidos en estos niveles de desesperanza y de angustia. El economista Ángel García Bunch indicó que lo que se vive en Venezuela es un colapso producto del control cambiario y el estallido en el alza de los precios, que seguirán aumentando por la cifra de inflación, que es una de las más altas en la historia del país. Hoy por hoy no hay condiciones, ya no más, para el populismo. Ya el país no tiene reservas, el país no tiene dólares baratos, el país no tiene holgura a nivel de la industria. El tiempo del populismo se ha acabado. Llega el momento del trabajo, del empleo productivo. Por su parte, el director de Econométrica, Henkel García, aseguró que es posible que Venezuela crezca en materia económica a corto plazo, siempre y cuando el gobierno haga los correctivos necesarios. Una vez que tú ofrezcas mayores libertades económicas, una vez que se desmonten los controles, ya Venezuela va a empezar a crecer mucho más como a su nivel potencial. Entonces ese rebote económico va a ser prácticamente inmediato. Venezuela podría crecer entre 7 y 10% una vez que se desmonten los controles. Desde Fede Cámaras exhortan al Ejecutivo Nacional a que atienda la crisis del sector empresarial, petición realizada durante el Foro Coyuntura 2015. Ante el estado de pobreza en los pueblos fronterizos y las medidas que colocan en situación de aislamiento a los habitantes bajo el estado de excepción, los candidatos de la Unidad Democrática proponen soluciones. Los representantes de la Unidad Democrática en los municipios fronterizos aseguran que frente al estado de abandono y pobreza de estos sectores, las propuestas de producción, unión y descentralización de servicios son sus prioridades. Hay una ley muy importante que la tienen engavetada porque este es un régimen que no ha creído en el desarrollo de los municipios y de los estados, que es la ley de descentralización. Una ley que hay que desempolvarla, que está en la Asamblea Nacional, para darle autonomía a lo que son los municipios, estados y las grandes ciudades. Y además porque estamos convencidos que cuando la oposición llegue a la Asamblea Nacional vamos a gestionar las leyes y los mecanismos para sacar este país de la crisis que estamos viviendo. Y también porque el pueblo de Venezuela necesita un cambio, necesita apostar al progreso, a la esperanza, a la hermandad, a la unión, y nosotros estamos representando ese cambio. Los candidatos aseguraron estar a favor de la ley de amnistía propuesta por la Mesa de la Unidad Democrática para liberar a los presos políticos. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este martes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.